Es increíble, amados hermanos, que un pueblo que ha sido perseguido, dispersado, expulsado, y que a partir de la primera de sus 3 primeras expulsiones empezaron a contribuir a los imperios, a las sociedades, a los gobiernos, a las naciones, donde empezaron a sentarse los hijos de Israel. Al mismo tiempo, amados hermanos, se ha convertido en un pueblo perseguido, odiado, y que se ha buscado de manera histórica su exterminación. Quédense con nosotros, amados hermanos, porque si el Eterno quiere, en esta preciosa mañana profundizaremos sobre esta gran verdad en la palabra del Señor. Hablaremos sobre Israel, el diamante de las naciones. Quédense con nosotros, demos un fuerte aplauso al Eterno y a su Hijo amado Jesucristo. Hagamos una oración. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, Creador de los cielos y de la tierra. Santificamos tu nombre, Señor, que nos ha sido revelado, Padre, a través de tu Hijo amado, Señor, nuestro Mesías, Yeshua, Jesús, Jesucristo, tu Hijo amado, Padre. Padre, reconozco y sé que yo como hombre soy nada ni nadie, Señor. Soy finito, intrascendente, impermanente, limitado. Soy un hombre pecador, Señor. Sin embargo, me acerco confiadamente, Señor, a ese sacrificio supremo, a ese corbán que tú hiciste, Padre, para traer justificación, redención y gracia, Señor. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, Padre. Señor, te pido perdón por mis pecados, Señor. Ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia de las naciones de la tierra, Padre. Ayúdame, Padre, a poder hablar correctamente. Guíame, Señor, a través de tu Espíritu Santo, si es tu voluntad, Padre. Ten misericordia de mí, Señor, de mis hermanos. Te encomendamos este tiempo, Señor. Fortalécenos a aquellos que te servimos, porque solo te servimos a ti y solamente te oramos a ti, porque tú eres el justo y el misericordioso, el clemente y el compasivo. Te lo pedimos con todo el corazón, Señor eterno, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso al Señor. Síganme con cuidado, amados hermanos, rápidamente. Al libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1. Citando uno de los pasajes más elementales y primarios que se supone que se enseñan como piedra angular y base prácticamente elemental en cualquier seminario bíblico, instituto de teología, etcétera, etcétera, en cualquier iglesia cristiana, pero por causa de los números que vemos en las redes sociales y por causa de la opinión que vemos expresada a través del cristianismo de hoy, tenemos que recordar lo que representa este principio que encontramos en la palabra del Señor. Aquí encontramos, amados hermanos, cuando el Eterno, cuando el Dios desconocido, el Dios único y verdadero, en medio de un tiempo en el cual los hombres adoraban diversas deidades, dioses paganos, dioses falsos, se manifiesta a Abraham. Y no solamente se manifiesta a él, se da a conocer a él, sino que le pide 2 cosas. La primera, que deje la casa de su padre y que se vaya a una tierra desconocida a la cual él le va a dar. Y en segundo lugar, le hace la promesa, le pide que tenga confianza porque él le va a dar una promesa que no solamente iba a trascender a su generación, sino a todas las familias de la tierra. La palabra del Señor dice así: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, lo que actualmente se conoce como la tierra de Israel, la tierra de Canaán y todos sus alrededores. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
¿Se fijan cómo el Señor de antemano le está prometiendo a Abraham que lo va a bendecir y que a través de su linaje, de su descendencia, no solamente iba a ser exclusivo para él y para sus descendientes, sino que a través de él iba a bendecir a todas las familias de Canaán? No, a todas las familias de la tierra, a todas las naciones de la tierra. De entrada vamos a hacer una reflexión filosófica de manera muy clara. Si el Eterno todo lo sabe y Dios no cambia, o Dios cambia, ¿Dios tiene dos palabras? ¿Dios va a decir una cosa y luego va a cambiar de opinión? No, Él le hizo una promesa a Abraham porque Él estaba consciente de que la iba a confirmar. Si hoy en día dicen muchos que el pueblo de Israel ha sido desechado, ¿cómo es posible que eso sea una contradicción a lo que Dios le dijo a Abraham? O el Señor le dijo a Abraham, te voy a bendecir hasta que te deseche como nación. No, y te bendeciré y maldeciré a los que te maldigan, bendeciré a los que te bendigan, y a través de ti serás bendición a todas las familias de la tierra. Vámonos rápidamente, amados hermanos, al libro de Romanos. Las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Está hablando a la iglesia gentil. La iglesia gentil es el olivo silvestre. Vamos a leer un poquito a través del principio. Si algunas de las ramas fueron desgajadas, pregunto, ¿el apóstol Pablo está diciendo que todo el olivo fue desarraigado o solamente algunas ramas? Algunas ramas. Cuando dice algunas ramas se refiere a algunos hijos de Israel, no a toda la nación. El olivo representa a la nación de Israel. Tenemos por ahí una imagen para ponerla en pantalla del árbol de olivo, que es muy popular en el Medio Oriente. También se da en algunas partes del continente americano. Es un árbol no muy vistoso, chaparro, pero ese es el árbol de olivo. Bueno, cuando el apóstol Pablo estaba hablando de que la iglesia gentil había sido injertada, siendo representada como algunas ramas, siendo injertada, sustituyendo a algunas otras ramas que fueron desgajadas del olivo, se refería a que la nación de Israel sigue de pie y sigue presente. Vamos a continuar. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Cuál es la raíz? Los padres de Israel, Abraham, Isaac y de Jacob. ¿Cuál es la savia? Las promesas que el Señor le dio a la nación de Israel. No te jactes contra las ramas. Fíjense bien, en pocas palabras, no te burles, no te creas superior a aquellos hijos de Israel que fueron desechados. ¿Ok? Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. En pocas palabras, tú no sostienes el olivo, el árbol del olivo, sino el árbol te sostiene a ti. ¿Cuál es el árbol? La nación de Israel. ¿Ok? Por causa de que algunos religiosos, agitadores, que conspiraron en contra de Jesús para que fuese entregado, y no fueron ellos los que literalmente mataron a Jesús, fueron ellos los que incitaron a los romanos, y los gentiles fueron los que masacraron, por así decirlo, torturaron, golpearon y se burlaron de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hicieron los sumos sacerdotes y los religiosos de su tiempo, un sector de la nación de Israel, fue incitar por envidia y por celos a los gentiles para que ellos pusieran manos sobre el Mesías. Pero de manera más profunda, quien decretó y permitió que Jesús muriese fue el Eterno, entregándolo por todos nosotros. No fue la nación de Israel, no fue el pueblo de Israel. Para empezar, no fueron los religiosos los que crucificaron a Jesús, fueron los gentiles. Fue un sector de religiosos representando esas ramas, esas que dice la palabra de Dios. Algunas ramas fueron desgajadas, no todo el olivo. Y hoy en día muchos dicen, la iglesia cristiana ha tomado el lugar de Israel y el pueblo de Israel fue desgajado, fue desechado. No han leído bien Romanos capítulo 11.
Dice que algunas ramas, no dice que todo el olivo. Entonces vemos, amados hermanos, cómo el Señor confirma la promesa que le hizo a Abraham y a Isaac y a Jacob, prometiendo que a través de su descendencia sería bendición a todas las naciones de la tierra. Todos conocemos, amados hermanos, que el primer rey de Israel fue el rey Saúl, ¿verdad? El Señor levanta a Saúl, le dice a Samuel, unge a Saúl por rey, porque el pueblo quiere un rey de carne y hueso que puedan ver, un rey que puedan seguir, un rey que los pueda guiar, un rey al que puedan ver, porque resulta que el pueblo no le basta confiar en mí, sino que quieren un rey de carne y hueso. Y entonces Samuel unge a Saúl, Saúl empieza a reinar, empieza a tener grandes victorias, empieza a reunir a las 12 tribus en un reino poderoso, pero después cuando el Señor le pide a Saúl que extermine a un pueblo enemigo y que no perdone a nadie, ni animales, ni a nadie, Saúl desobedece a la palabra del Señor y el Señor a través del profeta Samuel lo desecha como rey. Después levanta a David, un hombre conforme a su corazón, que para muchos es el rey más importante que tuvo la nación de Israel, teniendo a las 12 tribus unidas y fuertes en un reino poderoso respaldado por Dios. Después David pecó con Betsabé. El Señor trata con David, David paga las consecuencias, pero es restaurado. Después de que David fallece, el Señor levanta a Salomón como rey de Israel. El reino más poderoso, más próspero, guiado por un hombre sabio, el más sabio, el hombre más sabio que pisó la tierra, teniendo a las 12 tribus unidas en su tierra, en la tierra que Dios, que el Eterno le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, que le entregaría a él y a sus descendientes. El problema fue que después de la muerte del rey Salomón, siguiendo esta cronología, quien quedó a cargo del reino fue Roboam, su hijo. Y por diferencias religiosas y políticas, 10 de las 12 tribus decidieron separarse del reino, poniendo a Jeroboam por rey y fundando el reino de Israel del norte. Solamente se quedaron con Roboam, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Pero la tribu de Gad, de Aser, de Leví, de Simeón, de Rubén, etcétera, etcétera, Zabulón, Isaacar, etcétera, las 10 tribus se fueron a hacer el reino del norte, aparentemente dándole la espalda a la línea que el Señor había respaldado a través de David, que en este momento estaba siendo representada por Roboam. Después de que hay esta división de la nación del reino de Israel que tenía Roboam, hijo de Salomón, y 10 tribus se van al norte y otras 2 tribus se quedan en el sur, en el año 722 el imperio asirio, representado y dirigido por Salmanasar V, sometieron y destruyeron por completo el reino de Israel del norte. Y las 10 tribus que se separaron de las 2 tribus, de la tribu de Benjamín y de Judá, fueron dispersadas y perdidas y hasta hoy con claridad no se sabe dónde están. Desde ese momento el Señor empezó a gestar la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y a través de tu descendencia serás bendición a todas las familias de la tierra. Y la única manera en la cual se pudiese cumplir esa promesa es que los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob salieran a otras naciones de la tierra. Después de eso, amados hermanos, en el año 586, si no me equivoco, el reino de Judea del sur, donde se quedaron los descendientes de Benjamín y de Judá, fueron asolados y sometidos por Babilonia, dirigida por Nabucodonosor II. Los judíos fueron expulsados de su tierra, el primer templo fue destruido, la mayoría se fueron para Babilonia y aquellas regiones, y hasta el año 539 el imperio persa, encabezado por Ciro el Grande, derrotó al imperio babilónico y decretó Ciro que los judíos volviesen a su tierra otra vez y que volvieran a reconstruir el templo que tenían en Jerusalén. Pero no todos los descendientes de la tribu de Judá y de Benjamín se regresaron a Jerusalén. Algunos se quedaron todavía en el Medio Oriente. Vemos cómo el Señor empezó a dispersar, a sembrar a los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob con un propósito importantísimo para el desarrollo de la humanidad. Después de eso, amados hermanos, hasta el año 70, una vez más Jerusalén es sometida por el Imperio Romano, dirigido por el general Tito.
Y una vez que el segundo templo, que fue reconstruido bajo las ruinas del primer templo, fue reconstruido, el Imperio Romano destruyó el segundo templo y ahora sí expulsó por completo de la tierra de Judea lo que quedaba de los descendientes de la tribu de Benjamín y de Judá. Las 10 tribus se perdieron en el año 722. Las 2 tribus restantes, una parte considerable se quedó en el Medio Oriente. No se sabe exactamente para qué naciones se fueron, se anclaron, hay muchísimas especulaciones. Y en el año 70, ahora sí, vámonos al Medio Oriente, a Asia, Europa, etcétera. Y de ahí se fueron los judíos dispersando a todos los rincones de la tierra, amados hermanos. Entonces, desde la destrucción del segundo templo en el año 70 hasta el año 1947, al término de la Segunda Guerra Mundial, los judíos ya se habían esparcido a todas las naciones de la tierra. Pero por causa de la persecución, del odio, de la judeofobia y el antisemitismo, ya se estaba gestando a través de la obra literaria que hizo Theodor Herzl, que los judíos necesitaban volver a su tierra y tener una nación propia para que descansaran de las persecuciones y de las muertes. Y en el año 1948 en Tel Aviv, en un museo de arte, un representante de la Agencia Judía para Palestina llamado David Ben Gurión hizo la declaración de la fundación del Estado judío y una vez más los judíos volvieron a su tierra, que en ese momento ya no se, gloria al Señor, que en ese momento ya no se conocía como Judea, sino que en ese momento se conocía como Palestina, porque una vez que los judíos fueron expulsados en el año 70 de su tierra, el territorio de Judea se cambió por el nombre de Palestina, ya lo hemos mencionado, que fue una burla en torno a los enemigos ancestrales del pueblo judío que fueron los filisteos, amados hermanos. Dentro de esta dispersión histórica del año 70 hasta el año 1948, se formaron muchísimas comunidades judías en el mundo, por mencionar algunas, los askenazis, judíos que estuvieron anclados en Europa central y oriental, los judíos sefardíes, que se encontraron en la península ibérica entre Portugal y España. Se llama península ibérica porque es un territorio rodeado mayormente del océano y tiene una pequeña conexión de tierra. Y encontramos también a los judíos misrajíes, que son los judíos que se quedaron justamente en Turquía, en el Oriente Medio, y se quedaron en algunas naciones del Medio Oriente. En ese lapso de tiempo, amados hermanos, los judíos se convirtieron en los reinos, en las naciones donde estuvieron anclados, en consejeros de los reyes, en grandes empresarios, grandes banqueros, en filósofos, escritores, artistas, médicos, científicos. Y por causa de los judíos, la mayor parte de las naciones de Europa prosperaron. Hace poco estaba escuchando a un pastor de origen judío muy conocido en el mundo cristiano, que decía que si los empresarios judíos en este momento se salieran de Estados Unidos, la nación quebraría. Es tanto el poder económico que tienen los judíos en el mundo. Dice, si ahorita los empresarios más importantes de Estados Unidos, que son judíos, salieran del país, la nación entrara en quiebra. Si pasara lo mismo en México, también entraríamos en quiebra. Y la lista sigue, amados hermanos. Uno de los médicos más importantes, amados hermanos, que pisaron la tierra, fue el que descubrió la vacuna contra el polio, llamado Jonas. A ver, tengo por aquí el nombre del apellido porque está un poco complicado el apellido. Jonas Salk, más o menos así se pronuncia su apellido. Este médico judío, amados hermanos, descubrió la vacuna contra el polio, una enfermedad, un virus que azotaba a la humanidad, que provocaba que las personas tuvieran deformaciones y estuvieran con los cuerpos paralizados, porque los músculos eran debilitados. También encontramos dentro de los aportes que hicieron los judíos al mundo, Isaac Newton, prácticamente el que estableció los principios de las matemáticas más elementales, desarrolló grandes aportes para la física, para la ciencia, estableció de manera casi perfecta la teoría de la gravitación, en ese momento planteándolo como una fuerza que está en el universo que jala la materia. Y después se dio a conocer otro científico conocido, Albert Einstein, judío alemán,
que revolucionó el mundo de la física con la teoría de la relatividad, porque ella estaba explicando que la gravedad no era una fuerza que estaba en el universo, sino era la consecuencia de la curvatura del espacio-tiempo. Es un tema profundo, es difícil de comprender. Por ahí tenemos una conferencia aquí en el canal que se llama Demuéstrame que Dios existe, donde hablamos un poco de la teoría de la relatividad hecha por Albert Einstein. Encontramos que a través del judaísmo, de la Torá, de la visión judía, el mundo conoció las leyes a través de los 10 mandamientos morales. Se desarrollaron, queridos hermanos, los cimientos para establecer las cortes para impartir justicia en las naciones. Se establecieron los principios para los derechos humanos, para la protección de la dignidad humana. Se establecieron los primeros cimientos para la educación preescolar. Y la lista sigue y sigue. Mi pregunta es, amados hermanos, si el Señor desechó al pueblo judío de las naciones de la tierra, si el Señor desarraigó al pueblo de Israel, hablando de manera particular del pueblo de Israel, ¿por qué es que el pueblo se mantuvo brillando y prosperando a lo largo de los tiempos? ¿Por qué su aporte ha sido indispensable en el desarrollo de los pueblos? El Señor cumplió la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, que a través de su descendencia sería bendición a las familias de la tierra, porque a través de los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, los pueblos salieron adelante y se desarrollaron. ¿Por qué creen que Donald Trump tiene tanta estima al pueblo judío? No solamente por una cuestión espiritual, porque sabe el peso y la importancia que tienen estas personas en el mundo. Y parte de los argumentos que hoy se recitan dentro de aquellos que atacan al pueblo judío es que dicen, pero es que ¿cómo es posible que nada más a Israel y nosotros qué? ¿Por qué el Señor bendijo nada más a los judíos y a nosotros no? Fíjense nada más la ignorancia. Si usted, amado hermano, querida hermana, sea del pueblo que sea de la raza que sea, si usted ama al Señor, lo busca, lo pone en primer lugar en su vida como lo hizo Abraham, Isaac y Jacob, usted va a tener las mismas promesas que el Señor le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque el Señor es justo. Uno dice, pero ¿por qué no conocen ni comprenden el proceso que tuvo que pasar Abraham? Él tuvo que dejar su fortuna porque era un hombre próspero en la casa de su padre, en Ur de los Caldeos. Él tuvo que irse al desierto sin ver aparentemente nada. Casi el faraón le roba a su mujer, sufrió persecución, sufrió en contra de sus enemigos, tuvo que esperar un largo tiempo para ver la promesa de tener un descendiente. Abraham tuvo un proceso por el cual él alcanzó esas promesas. Jacob tuvo un proceso, Isaac tuvo un proceso. La nación de Israel ha tenido y tendrá y tiene un proceso al igual que la iglesia cristiana. Y cuando el Señor le dice a Abraham, ahora es momento de hacerte una petición más, Abraham. Ahora quiero que ese hijo que tanto esperaste de tus propias costillas, de tu propia sangre, quiero que lo sacrifiques en honor de mi nombre. La prueba más difícil para Abraham, y es inconcebible que pensáramos estar en una situación así. Y Abraham, con su corazón hecho pedazos, ciegamente confió en ese Dios que le cumplió las promesas y estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Cuando estuvo a punto de tomar la vida de su hijo, el ángel de Jehová le dijo, detente, porque ahora sé que amas al Señor sobre todas las cosas. Y a veces juzgamos a la nación de Israel y nosotros como creyentes no estamos dispuestos a hacer un sacrificio por la obra del Señor. Y no me lo tomen a mal, solo es un ejemplo general. Muchos hermanos hoy en día nada más se congregan los domingos y no siempre. No tienen un compromiso, no hacen un esfuerzo por el Señor. El pastor propuso que vayamos a un hospital. Vamos a la playa. No, después, y juzgamos al pueblo judío. Y no sabemos el sufrimiento y el sacrificio por el cual ellos alcanzaron esas promesas, amados hermanos. Entonces encontramos, amados hermanos, estas promesas que el Señor hizo al pueblo de Israel. Vámonos rápidamente al libro de Ezequiel, amados hermanos, capítulo 36, versículo 24.
La palabra del Señor dice así: yo os tomaré de las naciones y los recogeré. Otra vez, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras. Está hablando a la nación de Israel. ¿De dónde los iba a recoger? De todas las naciones. Y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Está hablando de la restauración del pueblo que hoy se dice que está desarraigado. Y de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esta promesa, amados hermanos, el Señor la ha hecho al pueblo de Israel, confirmando que el pueblo será restaurado. Unos dirán, ¿por qué todo gira aparentemente en torno a la nación de Israel? Estamos hablando nada más en defensa del pueblo de Israel y dando testimonio claro a través de las Escrituras que sigue presente en los planes del Señor. Muchos dicen, ¿por qué el Señor nomás le dio supremacía a los judíos y no a los cristianos? Déjenme decirles algo. En esta guerra que estuvo desarrollándose hace unas semanas, amados hermanos, no sé si notaron que el pueblo que fue respaldado por Dios para golpear la amenaza nuclear de Irán, ¿quién cree que fue? Amén, fue Israel. Pero ¿a quién el Señor envió para respaldar al pueblo judío? A los cristianos, al pueblo cristiano, representado por la nación de los Estados Unidos de América. Gloria al Señor Jesucristo. Estamos viendo cómo aquí el Señor respalda no solamente al pueblo judío, sino al pueblo injertado, al pueblo cristiano. Ustedes dirán, no, pero Estados Unidos está perdido, está corrompido. Sí, pero todavía hay simiente de Dios en Estados Unidos. Hay simiente de Dios en Israel. Y sin que el mundo se diera cuenta, el olivo natural y el olivo silvestre se unieron para darle un golpe a Satanás. Un aplauso al Señor. ¿Quién más lo iba a hacer? Sino el pueblo de Israel respaldado, protegido por Dios, y el pueblo cristiano respaldado y protegido por Dios. Porque también los cristianos han hecho grandes aportaciones para la humanidad, estableciendo universidades, hospitales, centros médicos y promoviendo la educación en todos los pueblos de la tierra, entre otros descubrimientos. Entonces encontramos que tanto el pueblo cristiano como el pueblo judío han sido bendecidos y prosperados por Dios, pero como el eje de esta predicación, de esta enseñanza, es dando testimonio de la importancia y la participación que el Señor le ha dado al pueblo judío a lo largo de los tiempos, es para confirmar que el Señor no se ha olvidado del pueblo judío y que el pueblo judío sigue presente a través de las promesas que el Señor le hizo a sus padres. ¿Cuántos aman al Señor? Vámonos rápidamente ahora al libro de Isaías. Capítulo 5. ¿Perdón? Sí, capítulo 49. Gloria al Señor. Versículos 5 al 6. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo y para hacer volver a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Hay un remanente de Israel, amén. También te di por luz a las naciones para que seáis mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Te di por luz a qué? A las naciones. Sencillamente, amados hermanos, si no quisiéramos tomar nuestra fe
Sí, el código de leyes y las constituciones del mundo que nos protegen son inspiradas en el Antiguo Testamento. Se lo debemos a Dios y a través del pueblo y al pueblo de Israel. Las leyes, los cimientos más importantes que han dado desarrollo a los pueblos de la tierra. Encontramos también que el pueblo judío ha aportado al mundo las bases para crear el Internet, el primer sistema de chat digital. Crearon las redes sociales, crearon las primeras cámaras fotográficas, han hecho aportaciones increíbles al mundo. Solamente en este conflicto entre Irán y Israel usaron hasta armas láser, algo que nunca se había visto en el mundo. Y vemos cómo el Señor sigue confirmando la restauración del pueblo de Israel y las promesas que el Señor hizo a sus padres. Y decimos, no, es que nada más los judíos, no. Si el Señor no hubiese sido fiel a Abraham, a Isaac y a Jacob con las promesas que les dio, ¿cómo la iglesia gentil esperamos algo del Señor? ¿O acaso nosotros somos mejores que Israel? ¿Cuál es el testimonio que el cristianismo de hoy le da al mundo? Por favor, no me contesten. Y el argumento de muchos es que la mayoría de los judíos no reconocen a Jesús como el Mesías. Dale gracias a Dios, porque por ese motivo es que la iglesia gentil ha sido injertada en el olivo de Dios que es Israel. El argumento por el cual el mundo desprecia, el mundo cristiano, hablando de los cristianos, no todos, sino una gran parte en este tiempo, desprecian al pueblo judío. Ese argumento es el motivo por el cual la gracia de Dios nos ha sostenido y nos ha injertado en el pueblo de Dios. Un aplauso al Señor Jesucristo. No te jactes de las ramas que fueron desgajadas, ni siquiera está diciendo, no te jactes del árbol del olivo, no te jactes de la nación que fue desarraigada. En ningún momento dice que la nación fue desarraigada, sino algunas ramas de la nación, algunos descendientes. Y dentro del pueblo gentil, no todo el pueblo gentil se va a salvar, solamente un remanente. Pero el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, representa a la nación de Israel como un árbol de olivo, donde tiene su raíz, su rica savia, sus hermosas ramas, y dice que algunas ramas fueron desgajadas, aquellos que se rebelaron, aquellos que no aceptaron al Mesías, pero en ningún momento está diciendo que la nación fue desechada. Al contrario, está diciendo que el remanente gentil que ha aceptado lo que esas ramas despreciaron, que es al Mesías, eso le dio el derecho a la iglesia gentil de tomar el lugar de esas ramas que fueron desgajadas como olivo silvestre. Un aplauso al Señor. Libro de Miqueas, amados hermanos, capítulo 5, versículo 2. Vamos a avanzar, amados hermanos, como el Señor nos vaya ayudando, bendito sea su nombre. De pronto hay mucha información y nos esforzamos en el Señor. Bendito sea su nombre. Gloria al Señor Jesucristo. Tengo aquí otra versión. La palabra del Señor dice así, aquí encontramos, amados hermanos, una de las promesas más importantes, no solamente para la nación de Israel, sino el máximo cumplimiento, amados hermanos, de la promesa que el Señor le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, de ser bendición a todas las familias de la tierra y ser luz a las naciones, que es la manifestación de nuestro Mesías. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Encontramos, amados hermanos, que el más maravilloso regalo que el Señor, a través de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, del pueblo de Israel, de los judíos, los israelitas, los hebreos, como le queramos llamar, fue la manifestación de nuestro Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Un aplauso al Señor.
La mayor bendición que el Señor dio a las familias de la tierra es la gracia y la salvación que trajo nuestro Mesías, el perdón de nuestros pecados, el sacrificio perfecto que el Señor envió para perdonar los pecados del mundo. Entonces encontramos que el Señor en ningún momento ha desechado, ni ha traicionado, ni ha cambiado la línea ni el patrón de las promesas que le dio a la nación de Israel, sino que lo confirmó con la manifestación de Jesucristo. Y el mundo dice, es que en el Antiguo Testamento los gentiles no le importábamos a Dios, solamente los israelitas, no. Y a través de ti bendeciré a todas las familias de la tierra. Desde el principio de las promesas para la nación de Israel, el Eterno incluyó a la iglesia gentil, a los demás pueblos de la tierra. La promesa de Dios era para todos. Pero ¿por qué tuvieron que ser los israelitas? Bueno, porque sus padres fueron su padre, su patriarca principal, Abraham, fue el único que escuchó la voz de Dios en su tiempo. Fue el único que estuvo dispuesto a seguir al Dios desconocido. Fue un hombre que estuvo dispuesto a escuchar la voz de Dios y dejar de lado la razón, la lógica, tal vez lo que le decía su familia, lo que el presente le decía. Confió en Dios y venció y conquistó y se ganó las promesas del Señor. Y a través de esa descendencia, cuando se manifestó el Mesías, a través en Belén de Judea, en la tierra de Israel, se cumplió la promesa sublime de que sería bendición a todas las naciones de la tierra. Y el mundo dice, sí, entonces ya en Jesús tenemos todo, ya los judíos no quisieron a Jesús, Dios los desechó. ¿Por qué la nación de Israel ha estado bendecida y prosperada? Y porque han sido un pilar y un ancla indispensable en los gobiernos de la tierra, en la física, en la ciencia, en la filosofía, en el arte, en la medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Dicen los rabinos de hoy que judíos en el mundo nada más hay 15 millones y eso no es verdad. Ahorita les voy a decir por qué. Hubo un ingeniero y inventor muy popular sueco llamado Alfred Nobel, que fue el creador de la dinamita, que creó una ceremonia anual internacional conocida como los premios Nobel, con la finalidad de dar un premio anual a instituciones o individuos que hacen grandes aportaciones para el mundo, en las ramas de medicina, ciencia, etcétera, etcétera, ¿no? En todas las ramas del conocimiento. Y a pesar de que, según los judíos, dicen que nada más hay 15 millones en el mundo, y según los datos que nos arroja Internet, representan el 0.2 de la población mundial, en algunas ramas de los premios Nobel han ganado el 40% de los premios, representando el 0.2% supuestamente de la población mundial. Entonces estamos viendo cómo el Señor no le ha quitado el brillo al pueblo de Israel, no les ha quitado la promesa y la bendición que le dio al pueblo de Israel. Sí, pero ellos no aceptan a Jesús. Ya te lo dije. El que ellos no aceptan a Jesús es para que tú tengas la oportunidad de llegar a Dios a través de tú sí haber reconocido a Jesús como el Mesías. En algún momento el Señor va a restaurar a toda la nación de Israel, a todas las tribus de Israel, cuando la iglesia haya sido arrebatada y nos encontremos con Jesús en las nubes. Y van a quedar 7 años de gran tribulación, en la cual el pueblo judío va a ser convertido a Jesús como el Mesías. Dios tiene un plan, tiene un proceso. No te jactes de las ramas, el apóstol Pablo dijo, porque recuerda que tú no sostienes el árbol, sino el olivo, la raíz, la savia, el árbol te sostiene a ti. El pueblo de Israel sostiene a la iglesia gentil. Y es tan claro como el agua, pero tan difícil de entender cuando ya hay un sesgo. Una persona sesgada es una persona que ya tiene una postura inamovible, que ya no la vas a sacar de ahí. Y así es Satanás. Enceguece a las personas y ya no ven más allá, porque su orgullo no les permite darse la oportunidad de honestamente investigar y darse cuenta si tienen la razón. Un aplauso al Señor.
En los 12 días que duró el conflicto, que hasta ahorita está la tregua, ¿no?, entre Irán y el Estado de Israel, cuando Estados Unidos intervino en destruir una de las bases nucleares más importantes de Irán, pues el mundo se puso en vilo, ¿no? Dijeron, ya caminamos, se metió Estados Unidos, se va a meter Rusia, se va a meter China, se vino la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Y para sorpresa de todos, en un ratito, de un momento para otro, se calmó todo en el Medio Oriente. Pero en esos 12 días nos dimos cuenta quién es quién, porque se despertó un odio al pueblo de Israel increíble, amados hermanos. Y estoy hablando no solamente del mundo entero, sino de mucha gente dentro de la iglesia cristiana. Pero al mismo tiempo, amados hermanos, ¿saben qué? Fue muy claro, fue hermoso ver dentro de todos los comentarios de odio algunos comentarios de amor, de paz y de bendición para el pueblo de Israel. Y vimos los comentarios de gente cristiana que es la simiente de Dios. Pudimos ver claramente a aquellos que son simiente de Dios, apoyando a Israel, orando por Israel. Se vieron, queridos hermanos, las dos simientes, la simiente de Satanás y la simiente de Dios. En medio de estos 12 días que Israel estaba siendo bombardeado, no solamente literalmente en su territorio, sino mediáticamente en los medios de comunicación y todavía. Es importante, amados hermanos, recordar que la salvación viene de los judíos y eso nadie lo va a cambiar. Es importante recordar que la palabra de Dios fue escrita por judíos. Los protagonistas de este libro mayormente son judíos. Hasta el momento en el cual empezó el caminar de la iglesia a través del ministerio del apóstol Pablo. De pura gracia, de puro panzazo, de puro milagro, el Señor en su momento cumplió la promesa que le hizo a Abraham. Y a través del sacrificio hermoso de Jesús, a través del desprecio de su pueblo, de parte de su pueblo, porque hubo muchos judíos que sí aceptaron a Jesús y hasta hoy están presentes, estamos presentes en el mundo. En el plan de Dios estaba enceguecer a su pueblo para que empezara un tiempo de misericordia y gracia para el pueblo gentil, porque todos los hombres de la tierra hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y nuestro Dios es misericordioso, es justo, y a ninguno de nosotros nos iba a dejar sin darnos la oportunidad de llegar a la redención. Un aplauso al Señor nuestro Dios. Pero el Señor usó al pueblo de Israel. Y el Señor usa a la iglesia cristiana también. Si usted ama y ora al Dios de Abraham y clama al Dios de Abraham, y tal vez usted es indígena, tal vez usted es de África, es de Asia, pero usted ama al Dios de Abraham y busca la santidad, la misma protección que estuvo en Abraham, que estuvo en Daniel, que estuvo en Elías, que estuvo en José, que estuvo en Moisés, en todos los hombres de la Biblia, estará sobre su vida porque es el mismo Dios y Él es justo. El Señor no se olvida de nadie. Y Satanás se encarga de dividirnos y hacer que nos peleemos como se están peleando los árabes y los judíos cuando son hermanos. Y lo más visceral de todo esto es que el odio del cristianismo de hoy es por ignorancia, porque ni siquiera hay un sustento real. Y quieres hablar con ellos, no me interesa, son genocidas porque lo dijo el noticiero de YouTube, porque lo dijo un canal de quién sabe quién, son genocidas, vamos a ver una película, a ver qué hay en la cartelera de Soriana. El pueblo perece por falta de conocimiento y por falta de conocimiento pecamos contra Dios. Y muchas personas que se levantaron en contra del pueblo de Israel, y les digo desde ahorita, y no soy profeta, van a experimentar el juicio de Dios sobre sus vidas si no se arrepienten a tiempo. Porque maldeciré a los que te maldigan, dijo el Señor. Y si usted es un cristiano verdadero y usted no es parte de étnica o de sangre del pueblo judío, si usted ama al Dios de Abraham y tiene a Jesús como su Salvador, también el Señor va a maldecir a los que lo maldigan y bendecir a los que lo bendigan.
porque nosotros hemos sido partícipes de la savia y de la raíz del pueblo de Israel, de las promesas que el Señor le dio a los padres de Israel. Si usted es un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios, usted va a amar a Israel, y tenga presente que cuando estemos en la Nueva Jerusalén, cuando todas las cosas pasen y seamos restaurados, todos nosotros con los descendientes de Israel y los padres de Israel nos vamos a abrazar y seremos una sola familia, un solo pueblo gobernado por nuestro Mesías. Es importante, amados hermanos, pedirle al Señor un corazón lleno de paz y de amor, porque el amor es el fruto más importante del Espíritu Santo. Y sin el amor divino nadie va a entrar a la presencia del Señor. Hace unos días estuve en el velorio de la hermana de un muy buen amigo mío. Y mientras estábamos ahí, mi amigo sabe que yo soy pastor, él es de otra iglesia cristiana. Él invitó a su pastor dio una enseñanza muy bonita. Y estábamos ahí apoyándonos, gloria a Dios, bendito sea el Señor, ministrándonos en humildad, ¿no? Y a un lado de mí estaba otro ministro de otra iglesia, no voy a dar el nombre, ni de la iglesia ni del hermanito, ¿ah? Y le dije, oye, ¿cómo se llama el pastor? Me volteó y me miró horrible. Me dijo, no sé, él no es de mi iglesia, dijo. Santo Dios, dije. El odio y el desprecio, si entre cristianos tenemos ese celo enfermo, clasista, institucionalista, segregario, entre cristianos, pues con razón odian al pueblo de Israel y seguramente no se quieren ni a uno mismo. No, amados hermanos, el Señor nos dio amor para todos y tenemos que amar el conocimiento, esforzarnos en aprender para que entendamos el plan de Dios. ¿Cuál es el propósito del pueblo judío? ¿Cuál es el propósito de la iglesia gentil? ¿Cuál es el plan de Dios para traer la redención al mundo, amados hermanos? Cuando usted vea en la televisión, en algún video, un judío ultraortodoxo, un judío reformado o un judío conservador, usted bendígalos en el nombre de Jesús, ore por ellos. Ore por su vecino. Dice, el Señor Jesucristo dijo que oráramos incluso por nuestros enemigos, porque nosotros tenemos al Señor en nuestro corazón. Y así como nosotros un día entenderemos por qué el Señor hizo así las cosas y por qué puso en primera instancia al pueblo judío, un día lo vamos a entender. Así los judíos un día van a entender por qué fueron enceguecidos. Todas las cosas serán aclaradas. Mientras tanto, tenemos que tener el amor de Dios y agradecerle al Señor, tanto judíos y gentiles o cristianos, por su misericordia al traernos la redención a través de Jesús. Porque hasta hoy no nos ha permitido perecer, sino que ha extendido su gracia y su misericordia para que alcancemos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Puestos de pie, amados hermanos, vamos a orar con todo el corazón. Te damos gracias, Padre eterno, por tu gran amor, tu fidelidad, tu gracia, tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que nos confronta, Señor, y nos orilla, Señor, a tomar la determinación de cambiar o seguir por el mismo rumbo, Señor. Padre, te pido con todo el corazón por mis hermanos cristianos de todo el mundo, por los judíos que no han reconocido a tu Hijo como el Mesías, por aquellos que sí lo han hecho, Señor, por los cristianos que están tal vez divididos o están alejados, enfriados, a todos, Señor, a toda tu creación, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre. Ayúdanos a caminar por el camino angosto, Señor, y lograr vencer y alcanzar la vida eterna. Te pido con todo el corazón, Padre, que lo poco o lo mucho que haya dicho pueda caer en buena tierra, Señor. Perdona mis torpes palabras, Señor, perdona mis errores. Y permite, Señor, que lo bueno, Señor, pueda caer en buena tierra y pueda dar fruto, Señor. Te pido, Señor, con todo el corazón una bendición especial por todos mis hermanos que están en internet, que tal vez lleguen a escuchar esta predicación, por cualquier persona en cualquier parte de la tierra que te ame, Señor, sin importar su origen, su lengua, su nación. Llénanos de tu amor, llénanos de tu abrazo.
Llénanos de tu consuelo. Danos paz y amor para caminar juntos, Señor, hacia tu redención. Te lo pido con todo el corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso al Señor. Les dejamos con nuestro pastor.